Cordial saludo, apreciados estudiantes, me presento, soy Glenny Jaime, psicóloga. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es el manejo de las emociones. Conocerán ustedes unas estrategias prácticas que les permitirán regular sus emociones, conocerlas, trabajar en esta habilidad tan importante en lo que es la habilidad, la inteligencia emocional. Ahora bien, vamos a contextualizar un poco sobre lo que trabajaremos en esta tutoría, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un propósito de este encuentro. Empezaremos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia emocional. Conocerán ustedes estrategias muy prácticas para que las adopten, si las conocen para que las potencialicen en su contexto educativo. Asimismo, tendrán ustedes un ejemplo de una estudiante que, así como ustedes, tuvo esa carga emocional. Empezarán ustedes a visualizar un claro ejemplo de cómo trabajando esta habilidad se puede llevar a reconocerlas, a gestionarlas de una manera adecuada. Vamos a desarrollar una actividad de tipo de aprendizaje colaborativo. Asimismo, una evaluación para finalmente cerrar con unas conclusiones. Ahora bien, apreciados estudiantes, ¿cuál es el propósito de este encuentro? Lograr identificar y comprender sus emociones, así como ese impacto que éstas tienen en su vida. Es fundamental que ustedes, apreciados estudiantes, reconozcan cómo las emociones influyen no solamente en el contexto educativo, sino en cada uno de los contextos en los cuales ustedes están presentes. Entonces, es muy importante que logren identificar cómo influyen estas en estos contextos. Asimismo, es muy importante que ustedes logren identificar y es esencial que ustedes logren entender que las emociones juegan o tienen un papel muy importante en ese desarrollo personal que les permite a ustedes mantener un equilibrio, mantener ese bienestar. Ahora bien, ¿a qué población fue desarrollada o fue elaborado este tutorial para ustedes, apreciados estudiantes? Porque se ha evidenciado que ustedes se enfrentan diversidad de emociones debido a esa carga académica, las relaciones interpersonales y esos cambios significativos en su vida. Entonces, empezar a comprender cómo gestionar esas emociones no solo les permitirá a ustedes mejorar su rendimiento académico, sino que también contribuirá de manera significativa a ese bienestar general y a ese equilibrio, ¿cierto? Entonces empezarán ustedes a tener esas habilidades de ese manejo emocional, podrán ustedes empezar a tomar decisiones acertadas, empezar a enfrentar esos desafíos que se pueden ir dando. Ahora bien, vamos a contextualizar un poco y a trabajar lo que es esa inteligencia emocional. Para esto les traigo 3 tips muy importantes, y lo que es las emociones son respuestas psicológicas a esas situaciones específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ir a presentar un examen y me da miedo, ansiedad, ¿cierto? Estas son las emociones que yo logro identificar. Si por el contrario voy por la calle y me encuentro a un amigo que hace mucho tiempo no veía, ¿cuál es la emoción que va a florecer allí? De alegría, de emoción. Entonces, es muy importante para empezar a trabajar en base a la inteligencia emocional, reconocer cuáles son esas emociones que predominan, ¿cierto? En el ámbito universitario, la inteligencia emocional se ha convertido en una competencia muy clave para que ustedes logren gestionar el estrés, para que no se frustren, para que empiecen a interactuar con sus compañeros. Los estudiantes con mayores niveles de inteligencia emocional tienden a experimentar menos ansiedad. ¿Cuál es la invitación, apreciados estudiantes? Que ustedes empiecen a gestionar, a identificar esas emociones que predominan en ustedes. Para esto, apreciados estudiantes, les traigo unos componentes fundamentales, como lo que es la autoconciencia, esa capacidad de reconocer y entender nuestras propias emociones y ese impacto que tiene con las acciones que nosotros ejecutamos. Esa autorregulación, esa habilidad de manejar nuestras emociones de manera saludable, evitando esas reacciones impulsivas. Esto incluye, por ejemplo, la ira o, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Esa empatía, la capacidad de comprender y responder las emociones de los demás, ¿cierto? Lo cual es muy, muy importante para poder establecer esas relaciones interpersonales sólidas, ¿cierto? Ponernos en los zapatos de los demás. Esas habilidades sociales, esa destreza para que usted empiece a interactuar eficazmente, incluyendo esa comunicación, esa resolución de conflicto, cómo empiezo yo a trabajar de manera colaborativa.
Ahora bien, apreciados estudiantes, les voy a proyectar un video en el cual ustedes empezarán a fortalecer, en el cual ustedes empezarán a conocer, lograrán identificar unos tips, unas estrategias muy prácticas para empezar a trabajar en esto que es muy importante, en esta habilidad que es muy importante en base a lo que es la inteligencia. Hola, soy Brady. Hoy vamos a hablar de un concepto clave para entender y modular nuestras emociones. Imagina poder tener un completo control de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder contentarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. Es importante identificar, controlar y dominar tus emociones, ya que son necesarias para guiarte y no para dañarte. El cerebro humano está compuesto de un hemisferio derecho que es más emocional y un izquierdo que es más racional. Las estadísticas demuestran que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante que el coeficiente intelectual, IQ, pero ambas tienen que tener una buena comunicación. Para poder desarrollar tu inteligencia emocional, debes ser consciente de tus propias emociones e identificarlas cuando aparezcan, y regular tus propias emociones para saber cómo responder cuando se presenten. Es fundamental fomentar una buena inteligencia emocional para tomar mejores decisiones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional equivale a mejores habilidades sociales. Es por eso que el desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de emociones, lo que te permitirá establecer relaciones más sólidas. A través de ejercicios de visualización, ustedes logran tener claro cuál es esa motivación, cuál es ese objetivo, empiezan ustedes a identificar esos propósitos para que los tengan muy claros. Y el semáforo emocional, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Enseñar la autorregulación en situaciones de estrés o conflicto. Entonces ustedes, apreciados estudiantes, logran identificar cómo un semáforo, por ejemplo, si tienen una situación de estrés, cómo, en qué tipo de color me encuentro, ya sea rojo, amarillo o verde. Entonces, ¿qué reacción yo debo tener? Por ejemplo, si estoy en rojo, entonces me voy a calmar, me voy a detener y voy a reflexionar. Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces acá les traigo un ejemplo de un aprendizaje significativo de Laura. Laura es una estudiante de ingeniería, y a medida que avanza en su carrera comienza a experimentar una creciente carga académica, lo que genera en ella sentimientos de ansiedad, de estrés. Estos sentimientos no solamente afectan ese rendimiento académico, sino también su vida social. Laura empieza a notar que se siente abrumada cada vez que se acerca la fecha de los exámenes, esa presión por tener buenas calificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso que empieza a hacer Laura? Reconocer estas emociones que están predominando en ella y qué situaciones están haciendo a que estas emociones estén predominando. Bueno, muy bien. ¿Cuáles estrategias empezó a desarrollar Laura? Técnicas de relajación, empezó a planificar su tiempo y empezó a tener como base esa red de apoyo que es tan importante, apreciados estudiantes. ¿Qué resultados tuvo Laura? A medida que ella empezó a implementar esas estrategias, Laura comienza a notar una mejora significativa en su bienestar emocional. La ansiedad disminuye, lo que le permite concentrarse, ¿cierto? Además, empezó a manejar sus emociones de una manera efectiva y logra mantener ese equilibrio que hemos venido hablando. Entonces, apreciados estudiantes, esto es un claro ejemplo cómo el adecuado control de las emociones empieza a transformar nuestra vida. Ahora bien, apreciados estudiantes, les traigo una actividad colaborativa, la cual se llama Construyendo emociones, desarrollar la empatía, la autorregulación y habilidades sociales en un entorno colaborativo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Se asignan pequeños grupos de 4 o 5 personas y se les da un escenario, ya sea de estrés académico, conflicto, y entre ustedes van a desarrollar respuesta a estos 3 interrogantes. Se les compartirá un enlace de un Padlet en el cual ustedes empezarán a desarrollar estas preguntas. Entonces, muy bien, vamos a ir al Padlet en el cual vamos a interactuar, en el cual vamos a leer la opinión de los demás. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo pueden resolver
el conflicto usando las habilidades sociales, de acuerdo a ese escenario que se les planteó. ¿Qué estrategias de autorregulación podrían aplicar y qué emociones están involucradas de acuerdo a ese escenario que se les planteó? Entonces ustedes allí en este tablero, en este Padlet, van a empezar a dar sus respuestas. Bueno, muy bien, apreciados estudiantes. Y finalmente vamos a dar una reflexión de acuerdo, nuevamente reitero, a ese escenario y de acuerdo a las emociones que lograron ustedes identificar. Bueno, finalmente, apreciados estudiantes, vamos a realizar una evaluación que les permite a ustedes empezar a desarrollar, si estoy desarrollando, si estoy logrando identificar las emociones, cómo voy a empezar a trabajar en ellas, de acuerdo a esas estrategias que ustedes lograron identificar hoy, que lograron conocer, cómo voy a empezar a desarrollarlas, a adoptarlas en mis contextos. Entonces voy a dar clic allí, apreciados estudiantes, y vamos a desarrollar la actividad. El objetivo acá, apreciados estudiantes, es que logremos desarrollarla, ¿cierto? Esperemos acá que nos cargue. Muy bien, entonces acá, apreciados estudiantes, muy bien. Entonces vamos acá al manejo del estrés. Esta emoción la voy a poner un poco más amplia para que la logren visualizar. Entonces acá la idea es relacionar de acuerdo a la columna A y la columna B. Alteración, agresión física o verbal dentro de su núcleo familiar. ¿Cuál sería entonces? Por ejemplo, conflictos familiares, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic allí. Capacidad de interactuar y relacionarse con diferentes grupos. ¿Cuál sería? Entonces, por ejemplo, buenas relaciones sociales. Muy bien. Capacidad para adaptarse a diferentes entornos y a cambios, esa adaptación, ¿cierto? Identificar y conocer que el estrés está presente y afecta en las relaciones y actividades personales. ¿Cuál sería? Manejo del estrés, ¿cierto? Control y manejo de las situaciones que generan emociones en su diario vivir. Sería el autocontrol. Muy bien, apreciados estudiantes. Y esa es la actividad práctica que les tenía en relación al manejo de las emociones, en este caso pues el estrés. Bueno, muy bien, entonces para finalizar, apreciados estudiantes, concluimos que la inteligencia emocional ayuda a ustedes, apreciados estudiantes, a enfrentar situaciones difíciles de manera resiliente, ¿cierto? Protegiendo y ayudándoles a tener ese bienestar emocional. Asimismo, mis apreciados estudiantes, quiero que tengan muy claro que la inteligencia emocional no es solamente una característica fija, sino es una habilidad que se va puliendo con el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a adoptar prácticas, estrategias como las que conocimos en esta tutoría, que les permitirá gestionar sus emociones, que les permitirá conocerlas, apreciados estudiantes. Muy bien, esta tutoría, apreciados estudiantes, se basó en este libro que creó el psicólogo y filósofo Daniel Goleman, el cual denominó la inteligencia emocional. Y para finalizar, apreciados estudiantes, y en base a lo que nos habla en este libro de la inteligencia emocional el psicólogo Daniel Goleman, les traigo esta frase: las emociones son el motor de la mente para tomar decisiones inteligentes. Necesitamos entender nuestras emociones y las de los demás.